Hola Alexis, ¿estás ahí? Soy, soy Lucía Rodríguez Fanelli y estoy aquí para la clase. Alexis, ¿me estás escuchando? Bueno, Alexis no me escucha. Hola Viviana, ¿estás ahí? Viviana Caparelli. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo no los puedo ver y no sé por qué. Yo estoy desde mi trabajo, no estoy con cámara. Ah, está sin cámara, bien. Y también tengo otro participante que se llama Alexis Fernández. Alexis, tampoco te puedo ver. Acá está Alexis. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro que estén aquí, que ya hayan llegado a sus sesiones. Gracias. Bueno, a ver, vamos a tratar de ver si podemos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan las Bien, cosas? ¿Bien? sí. Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Con ganas de empezar sus sesiones ya tuvieron clases? Esta es la tercera con usted. Es la tercera. ¿Y qué les pareció la materia? ¿Un poquito, más o menos? Es interesante, llevadera. ¿Les parece llevadera? ¿En serio? Sí, sí. ¿O será que siempre es algo que se vive en lo cotidiano? Me parece una materia complicadita, a algunos les parece complicada. Lo que tiene es que es larga, de cierta manera. Familia es larguísima. Claro que sí. Bueno, ahora pueden ver el Power, No. todavía no. Yo lo tengo aquí abierto y ustedes no lo pueden ver. ¿Qué habrá pasado entonces? A ver, vamos a ver. Yo pensé que me estaban cambiando los datos de la reunión, pero me dicen que son los mismos. ¿Ahora pueden verlo? No, Tampoco. Estoy siguiendo todos los pasos, ¿eh? Vamos a poner compartir pantalla. Y aquí vamos a poner el Power. Ahora sí. Todavía no. Explíquenme qué pasa ahora porque me hice un cursito para no errarle nunca y en la última clase salió todo perfecto. Y ahora nada. Bueno, a ver qué pasó. Vamos a volver a entrar. Volvemos a compartir pantalla. Miren, este es un tema. ¿Lo pueden ver ahí? No. no. Ahora tampoco.
Bueno, miren, es un tema muy extenso y muy largo y muy complejo, por lo tanto es necesario que ustedes tengan acceso al Power. Yo se los voy a mandar hoy mismo, se los voy a mandar a Clarita cuando termine la clase, pero necesito explicárselos y necesito que ustedes entren en el Power, porque de lo contrario no va a ser tan fácil que lo entiendan. ¿Ahora lo ven? ¿Tampoco? No. Bueno, ya me venció. Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito mientras vamos arreglando este tema del Power. Hoy le pedí a la gente de Bedelía que se quede conmigo un segundo, justamente para evitar todas estas cosas, que haya algún tipo de problema, porque yo quiero empezar mi clase a las 6:30 y terminar el horario que corresponde sin ningún tipo de problema, pero ellos no están nunca disponibles para nada, entonces, bueno, tenemos un problema. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Tampoco? No. Bueno. Bueno, vamos a empezar y vamos a dar lo fundamental para que ustedes no se pierdan. Y apenas termine con esto, ustedes tienen el Power para poder integrarlo a todo lo que están estudiando ahora. Miren, el tema que tenemos hoy es el tema de la sucesión intestada. No sé si han escuchado hablar de este tema de la sucesión intestada. ¿Alguien les habló algo sobre este asunto? ¿Nada? En la clase del lunes, Pedro nos contaba que era una sucesión que tiene fuente legal. Es una sucesión de fuente legal llamada también sucesión legal. Miren, la cosa es así, es bastante sencillo de entender, porque ustedes cuando se reciban, lo primero que van a tener es una sucesión de este tipo intestada. La sucesión intestada se llama también ab intestato. Ab, saben ustedes que quiere decir sin, entonces significa sin testamento. Van a ver ustedes, por ejemplo, Pérez, Mario, Juan, sobre sucesión ab intestato. Quiere decir sucesión intestada o sin testamento. Es también llamada, como les dijo Pedro, una sucesión legal que está regulada en el Código Civil y Comercial en los artículos 24.24 a 24.81 y tiene bastante regulación, por lo cual es interesante que ustedes estudien bien ese tema porque va a estar siempre en los exámenes, ¿sí? Sobre todo los principios. Pero a mí lo que más me interesa de entrada es que nosotros podamos hacer un repaso antes de entrar en la sucesión intestada, como si fuera un repaso, digamos, inductivo, hasta llegar a nuestro concepto. Lo primero que queremos decir es cuáles son los efectos de la muerte. Ustedes ya han escuchado en la clase de la doctora Rotonda y también en las otras clases que tuvieron, que la muerte es un hecho biológico, por supuesto, que pone fin a la existencia de la persona humana. La muerte se determina por criterios médicos. Recuerden ustedes que la ley de trasplante de órganos trae una serie de indicadores para determinar con criterios médicos cuál es el momento de la muerte. Pero también
la muerte es un hecho jurídico que tiene consecuencias, que tiene efectos jurídicos. El artículo 2277 dice que la muerte real o la muerte presunta de una persona causa la apertura de la sucesión. Y nos vamos a ceñir estrictamente a este efecto, que es lo que nos interesa aquí en derecho de las sucesiones. Entonces, la muerte como hecho biológico, pero a la vez como hecho jurídico, que causa un efecto jurídico, produce la apertura de la sucesión. ¿Y qué implica la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión trae aparejada la transmisión de la herencia. Me quiero detener un segundo aquí para que ustedes graben este concepto. Cuando una persona muere, lo primero que ocurre, se produce la apertura de la sucesión. En el mismo momento en el que una persona muere, sin ninguna pausa, sin solución de continuidad, ahí mismo se produce la apertura de la sucesión, que es exactamente la transmisión de la herencia, de todos esos derechos activos, pasivos, obligaciones, deuda, todos los derechos del causante. Por supuesto que no se extinguen con la muerte, que se transmiten a los herederos. Ahora bien, hay algunos requisitos, y hay uno en particular, para que el heredero pueda recibir la herencia. ¿Saben ustedes que cuando se transmite la herencia a favor de los herederos, para que una persona pueda heredar al causante y pueda, mejor dicho, más que heredar, pueda suceder al causante, debe tener algo que se llama vocación hereditaria o vocación sucesoria? Este es un concepto que ustedes van a ver en todos los libros, en el código. Vocación sucesoria o hereditaria. ¿Qué es la vocación hereditaria? Si uno no tiene vocación hereditaria, jamás podría suceder y jamás podría ser heredero y tampoco legatario, no podría hacer nada. Porque en realidad la vocación hereditaria, graben este concepto, anótenlo, escríbanlo, estudienlo. La vocación hereditaria es un llamamiento. Es un llamado que hace la ley o el testador en su testamento, un testamento que por supuesto tiene que ser válido, no debe haber sido revocado, y este llamamiento se hace a favor de, fíjense bien, vocación hereditaria. Entonces una persona muere. En el momento que muere se produce esto que los romanos llamaban la delación, es decir, el ofrecimiento de la herencia al heredero. Decimos en derecho sucesorio que la herencia se defiere, no se difiere. Es un verbo que se usa en materia sucesoria. La sucesión se defiere a favor de aquellos que tienen vocación hereditaria. Es decir, y acá voy a dar el concepto, de aquellos que han recibido un llamamiento de la ley a recibir por transmisión mortis causa, o bien del testador expresado en su testamento. Vamos entonces a centrarnos en este llamado que hace la ley a recibir la herencia. ¿A quiénes llama la ley a recibir la herencia? La ley es el llamamiento a recibir la herencia en base al parentesco, en primer lugar. Van a ver ustedes que la ley llama a los descendientes, es decir, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. La ley llama a los ascendientes, al padre y madre, a los abuelos, a los bisabuelos. Pero la ley llama también al cónyuge supérstite. O sea que el llamamiento que hace la ley, al que nosotros llamamos vocación hereditaria,
Lo hace en base al parentesco, cuando llama a los descendientes y a los ascendientes, y lo hace en base al matrimonio, cuando llama al cónyuge supérstite. Vamos a ver en unos minutos que hay un orden sucesorio. El primero, que es el de los descendientes. El segundo, de los ascendientes. El tercer orden sucesorio, del cónyuge supérstite. Y el cuarto es el de los parientes, que ya lo vamos a ver. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Estos conceptos están entendidos? Sí, perfecto. Bueno. Sí, doctor. No se olviden, porque esto es fundamental para que ustedes entiendan la materia. Si ustedes entienden la materia a partir de estos conceptos básicos, lo demás en sus sesiones les va a resultar muy sencillo. Vamos a ver entonces quiénes son los beneficiarios de la transmisión de la herencia. ¿Quiénes serán los beneficiarios de la transmisión de la herencia? Bueno, vimos recién que los beneficiarios van a ser todos aquellos que tengan vocación hereditaria. Es decir, todos aquellos a los que la ley haya llamado en base al parentesco. La ley llama a los ascendientes, a los descendientes, al cónyuge supérstite, pero también los que fueron llamados por el testamento. ¿Y a quiénes llamará el testador en su testamento? Al heredero de cuota y a los legatarios. Por eso ustedes tienen que tener muy claro este concepto antes de entrar a estudiar la sucesión intestada. Porque la sucesión es intestada cuando no hay testamento. O cuando hay un testamento, ya vamos a ver que no está funcionando como tal. Entonces, se produce la muerte. Con la muerte se produce la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión implica la transmisión de la herencia a favor de aquellos que tienen vocación hereditaria, es decir, de aquellos que han recibido un llamado a recibir la herencia. El llamado lo puede hacer solamente la ley en base al parentesco, cuando llama a los descendientes, primer orden sucesorio, a los ascendientes, segundo orden sucesorio, y cuando llama al cónyuge supérstite en base al matrimonio, tercer orden sucesorio. Cuando tenemos una persona que muere, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, se muere Pedro. Pedro no tiene hijos, descendientes, no tiene padres, ascendientes, tampoco tiene un cónyuge supérstite, nunca se casó. No tiene absolutamente a nadie. Lo que tiene es un hermano. Bueno, entonces, dice la ley que cuando no hay herederos legítimos, ascendientes, descendientes y cónyuge, la ley llama a la herencia a los parientes colaterales hasta el cuarto grado, inclusive. Entonces, solamente los parientes colaterales, los hermanos, los tíos, los sobrinos, van a ser herederos cuando no haya descendientes, ascendientes, ni cónyuge supérstite. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que Pedro, ustedes habrán visto muchas veces casos así, Pedro tiene 2 hermanos, pero no tiene hijos, no tiene padres, no tiene cónyuge, y Pedro está muy separado de sus hermanos con los que no tiene ningún contacto. Inclusive cuando Pedro estuvo enfermo, sus hermanos ni se acercaron, estuvo muy gravemente enfermo, y fueron sus amigos vecinos los únicos amigos que lo cuidaron, que lo asistieron, que lo llevaron a las curaciones, que estuvieron con él en la operación. Pedro sabe que en algún momento se va a morir, y entonces dice, voy a hacer un testamento, porque no quiero que ninguno de mis hermanos me herede. Quiero beneficiar a mis vecinos, que son verdaderamente como mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer Pedro en este caso? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge
son legitimarios. Eso significa que la ley les ha otorgado una porción de la herencia llamada legítima, de la que no pueden ser privados. Pero los parientes que heredan cuando no hay cónyuge, ascendientes ni descendientes, estos hermanos, tíos, sobrinos, no tienen una legítima. Ellos no son legitimarios. Entonces, Pedro, en su testamento, dice: dispongo la totalidad de mis bienes a favor de mis amigos, vecinos, a los que instituyo herederos sobre el total de mis bienes, por partes iguales. Y entonces, esta es una manera de excluir a sus hermanos de la herencia, que no van a recibir absolutamente nada. Y ahí tenemos un ejemplo de sucesión testamentaria. A diferencia de lo que nosotros estamos estudiando hoy, que es una sucesión intestada, caracterizada justamente porque no hay testamento. Ab significa sin intestato. Ab intestato es sin testamento. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a ver de qué se trata esta sucesión intestada o ab intestato. Los artículos son 2424 a 2461. Vamos a ver cuándo una sucesión es intestada. Nosotros, es posible que en el examen les preguntemos, ¿cuándo una sucesión se considera intestada? Aquí lo tienen en el Power bien clarito. Primero, cuando no se otorgó testamento. Una persona muere y decimos murió intestada, no hizo testamento. Segundo, cuando hizo testamento, pero hizo un testamento solo con legados y otras disposiciones, pero no instituyó heredero. Tercero, cuando hizo testamento, pero este testamento, que sí designaba un heredero, se revocó antes de la muerte del testador. Otro supuesto, el testamento que hizo fue anulado después de su fallecimiento. ¿Por qué? Bueno, por incapacidad del testador, porque no se cumplieron las formas legales, porque había vicios del consentimiento, porque había renuncia a la herencia justamente del heredero instituido, o también por indignidad. Entonces, no tenemos aquí ningún testamento, por eso se llama sucesión ab intestato. Y hay otra cosa importante que ustedes tienen que saber y tienen que anotarla bien clarito, y es esto: a favor de quienes se defiere la sucesión intestada. Y ahora volvemos otra vez sobre el mismo concepto del que hablábamos hoy, de los herederos a los que llamamos legítimos, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge supérstite, y cuando estos no están, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive. Ahora bien, puede ser que haya una persona que no tenga hijos, ni nietos, ni bisnietos, no tiene descendientes, como el caso de Pedro que hablamos hoy, tampoco tiene ascendientes, tampoco tiene cónyuge supérstite, nunca contrajo matrimonio, tampoco tiene hermanos, ni sobrinos, ni nada de eso. ¿Qué dice la ley? La ley dice, cuando no hay herederos, los bienes corresponden al Estado. ¿Al Estado? Sí. ¿Al Estado nacional? ¿Al Estado provincial o al Estado municipal? Depende del lugar donde los bienes estén ubicados. Aclaro con esto que el Estado nunca es considerado heredero. El Estado solamente tiene derecho, dominio eminente sobre los bienes que no tienen dueño. Entonces, primero, ¿a favor de quiénes se defiere la sucesión intestada? De los herederos legítimos. Antes, en el régimen del Código Civil, los llamábamos herederos forzosos.
Estos son los legitimarios de los que les hablé al principio. Los legitimarios son aquellos que tienen una porción legítima de la herencia de la que no pueden ser privados. Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge supérstite. De vuelta digo que se llaman herederos legítimos. La sucesión intestada se defiere en principio a favor de ellos. Cuando ellos no están, entonces se defiere a favor de los parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive. Y si tampoco tenemos parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive, los bienes corresponden al Estado, nacional, provincial o municipal, según el lugar de ubicación de los bienes. Pero fíjense ustedes que para que el Estado tenga, derechos sobre los bienes, es necesario que se declare la herencia vacante. Allí habrá un procedimiento, después si quieren yo les puedo explicar bien cómo es ese procedimiento. Es un procedimiento, el juez tiene que declarar la vacancia de los bienes, después a los bienes se los entrega a un curador, el curador tiene que hacer el pago de los gastos, de las deudas que hubiera, si a lo mejor hay algún legado, bueno, no sabemos de lo que hubiera, hay que pagar todo, y si hubiere bienes que hay que liquidar para pagar, tiene que hacerlo. Este curador rinde cuentas y después entonces el juez ordena la entrega de los bienes al Estado, totalmente saneados. Bueno, vamos a ver entonces los principios que rigen la sucesión intestada. El primer principio tiene que ver con el orden de llamado a la sucesión. ¿Cuál es la regla? Les voy a decir el primer principio para que ustedes lo anoten. Hay una regla general. Los herederos de un orden preferente excluyen a los del orden posterior. Así de simple. Los herederos de un orden preferente excluyen a los de un orden posterior. ¿Cuál es el orden de preferencia actual? El que les expliqué al principio y que vimos recién. Primero se llama al orden de los descendientes. Hijos, nietos. Por supuesto que cuando hablamos hijos también incluimos a los adoptivos. Hijos adoptivos. Hijos, nietos, bisnietos. Segundo, se llama al orden de los ascendientes. Padres, abuelos, bisabuelos, y seguimos. Tercero, se llama al orden del cónyuge supérstite. Si estos no están, cuarto, se llama al orden de los colaterales, hasta el 4º grado inclusive. Hay otro principio más, segundo principio podríamos decir, que es el principio de prelación de grados, así se llama. Es un principio que trata de establecer cuál de los familiares de ese orden va a recibir la herencia. Entonces, de acuerdo a este principio, el heredero de grado más cercano va a excluir al de grado más remoto. La lógica nos dice que en principio la herencia la van a recibir los hijos, salvo que exista derecho de representación. Les voy a explicar un poquito con un ejemplo para que ustedes se den cuenta. A ver, hay un señor que se llama José, lo escribí en el Power, así que lo tienen acá. El señor José murió, tenía 5 hijos, descendientes. Primer orden de preferencia. 2 de los hijos de José murieron antes que él. Pero estos hijos tuvieron a su vez hijos, o sea que José murió, de los 5 hijos que tenían, quedaron 3 hijos, y a la sucesión se van a presentar sus 3 hijos vivos y los 2 nietos en representación de sus 2 hijos
fallecidos. ¿Entienden cómo funciona el derecho de representación? Entonces, nosotros tenemos acá el principio, segundo principio, que se llama de prelación de grados. Quiere decir, vamos a establecer cuál de los familiares de ese orden va a recibir la herencia. Es decir, el heredero de grado más cercano va a excluir siempre al de grado más remoto. En principio les dije que la herencia va a ser recibida por los hijos. Aquí tenemos 3 hijos del causante, porque 2 ya murieron. Y de los hijos que murieron, hay 2 nietos que van a representar en la herencia a su padre fallecido. Entonces, los bienes de la herencia, miren, a los bienes de la herencia los llamamos bienes del acervo sucesorio. El conjunto de bienes en una herencia integra esto que se llama acervo, con B corta, acervo sucesorio. Ustedes lo van a ver en los libros y también lo van a ver en el código. Hay sinónimos para hablar del conjunto de bienes de la herencia. Cuando hablamos de esto que se llama el caudal relicto, también le llamamos así. El acervo hereditario, acervo sucesorio. ¿Entienden? Acervo patrimonial relicto. En fin, todos son términos para decir que se trata del conjunto de bienes de la herencia. Entonces, los bienes de la herencia, o sea, los bienes del acervo sucesorio, se van a dividir entre los herederos. Acá no se va a distinguir si se trata de muebles, inmuebles, muebles registrables, derechos. Porque en las sucesiones intestadas tampoco se va a tener en cuenta la causa o el título de adquisición de esos bienes. Vean ustedes que hay otro principio que dice entonces, en la sucesión intestada no se atiende ni a la naturaleza de los bienes, ni al origen de los bienes que componen la herencia, salvo que la ley diga otra cosa. Pero, por eso dije que los bienes se van a dividir entre ellos, no importa si se trata de muebles, inmuebles, muebles registrables, derechos. El asunto es que los herederos de igual grado van a recibir la misma cantidad que los herederos del mismo grado, ¿sí? O sea, todos los herederos del mismo grado van a recibir lo mismo, porque esto es justamente el cumplimiento del principio de igualdad de todos los herederos. Puede ser que haya un bien mueble que sea muy valioso, como una obra pictórica, por ejemplo, un cuadro famoso, un cuadro de Castañino, que cueste lo mismo que un auto, ¿sí? Entonces, en el momento de la partición, que es cuando se hace la adjudicación de los bienes, a lo mejor a uno de los herederos le toca una obra de arte, porque el valor es igual a un automotor, o es igual a un lote de terreno. Y tampoco se atiende a la causa o al título de adquisición de los bienes. Pero, por supuesto, ustedes ya saben que no hay felicidad completa, tenemos una excepción, donde sí se tiene en cuenta la naturaleza de los bienes, porque dijimos recién, no se tiene en cuenta salvo que la ley diga otra cosa. Bueno, acá la ley dice otra cosa. Cuando el causante estaba casado, cuando lo que se disuelve es el régimen de comunidad, que ustedes han estudiado muy bien para familia, hay que distinguir entre bienes propios y bienes gananciales para hacer la liquidación de los bienes de acuerdo a la concurrencia. ¿Por qué digo esto? Porque el cónyuge concurre con los descendientes. El cónyuge concurre con los ascendientes a la herencia del cónyuge fallecido. Y el cónyuge excluye a los colaterales. A ver, les voy a explicar esto para que ustedes entiendan. En la próxima clase ustedes van a ver cómo es la sucesión del cónyuge. Y ahí lo van a entender mejor. Después que lean
cuando ustedes vean la próxima clase y entren en la sucesión de cada uno de ellos para ver cómo funciona, usen este Power que les estoy mandando, porque van a tener completo el tema, ¿sí? ¿Qué pasa con el cónyuge supérstite? Dijimos que es un heredero legítimo. Tiene la posesión de la herencia de pleno derecho. Es legitimario, la ley le otorga una porción legítima de la que no puede ser en principio privado. El cónyuge concurre con los descendientes a la herencia de su cónyuge prefallecido. ¿Cómo es esto? Vamos a imaginar que el señor Pérez murió y su esposa, María, y él habían comprado una casa en la Sierra de los Padres. Pero antes de casarse, el señor Pérez ya tenía una granja con árboles frutales y la familia vivía de esa producción. Pero eso era un bien propio de él que él había recibido de sus padres por herencia. Vamos a ver entonces cómo concurre el cónyuge. Muere el señor Pérez y tenemos en la sucesión al cónyuge con los dos hijos. La casa es un bien ganancial. Entonces, como dije recién, vamos a liquidar el bien ganancial. La mitad del 50% corresponde al cónyuge como copartícipe en la comunidad de bienes, y el otro 50% es solamente para los descendientes. Entonces, en la parte ganancial del cónyuge fallecido no entra el cónyuge supérstite, que solamente en los bienes gananciales va a tomar su parte. Estoy hablando de los bienes gananciales cuando la comunidad de bienes se ha disuelto por fallecimiento de uno de los cónyuges. Ahora bien, también tenemos esta granja importante llena de árboles productivos, que es un bien propio del causante. Ahí entonces concurre el cónyuge con los descendientes. ¿Cómo? Como un hijo más. En vez de dividir la herencia en dos hijos, la dividimos en 3 partes iguales. Repito, en los bienes propios del causante, el cónyuge concurre con los descendientes con la misma parte de los descendientes, como un hijo más. Aquí tenemos entonces que para liquidar la granja con árboles frutales, vamos a dividirla en 3. Una parte para uno de los hijos, otra para el otro y otra para el cónyuge supérstite, porque dice la ley que concurre con los descendientes en los bienes propios del cónyuge fallecido. Vamos a imaginar que no tengamos descendientes. Vamos a imaginar que el señor Pérez murió, estaba casado con su esposa María, pero no tenían hijos. Pero el señor Pérez tenía a sus padres o a su madre. Vamos a poner a su madre para no complejizar tanto. Entonces la herencia se va a partir en mitades. En los bienes del causante fallecido van a heredar el cónyuge y sus ascendientes, en este caso su madre. Y si hubiera hermanos del causante, si hay cónyuge, excluye a los colaterales. Vamos a imaginar que el señor Pérez solo tenía su cónyuge, no tenía hijos y tampoco tenía padre ni madre. Solo tenía 3 hermanos. El cónyuge excluye a los colaterales, que no tienen derecho sobre los bienes de la herencia de su hermano fallecido cuando hay un cónyuge. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Bueno. Perfecto. ¿Se entiende? Sin problema. Bueno, después ustedes lo van a ver bien. Bueno, miren, yo les escribí en el Power el tema del derecho de representación.
Pero si se los explico en este momento, en el que ustedes no pueden ver el Power, les va a complicar un poco la vida. Entonces, voy a pasar directamente, cuando ustedes lo tengan que leer, léanlo ahí del Power, porque se los puse muy claramente. ¿Para qué sirve el derecho de representación? ¿Qué logramos con esto? Y les puse ejemplitos para que ustedes lo tengan bien clarito, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les gustan mis Power, pero a mí, mis Power me ayudan. A mí me ayudan mucho porque me gusta explicar todo. Entonces, a veces me parece que soy como excesiva y me paso de raya porque dicen que en el Power hay que poner solo títulos. Bueno, digamos. Bueno, vamos al tema de los órdenes sucesorios para que ustedes tengan claro lo que dijimos al principio. El primer orden es el de los descendientes. El segundo es el de los ascendientes. El tercero es el del cónyuge. Estos órdenes sucesorios, miren, yo en el Power les escribí así para que ustedes puedan saberlo y lo tengan bien claro. Yo les escribí en el Power las características más importantes del orden sucesorio de cada uno para que ustedes las graben, las lean también del código y las tengan claritas para el momento del examen. ¿Sí? Vamos a ver el orden sucesorio primero del primer orden de los descendientes. Hijos, nietos, bisnietos del causante. Primera característica. Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Segundo, los demás descendientes, por ejemplo los nietos, lo heredan por representación sin limitación de grados. ¿Qué quiero decir con esto de la representación? Que es el paso que nos pasamos recién acá. Y si ustedes no lo entienden bien en el Power, la semana que viene lo vamos a explicar. La representación tiene lugar cuando muere mi padre y yo tengo que ir a la herencia de mi abuelo. Es decir, represento a mi padre en la herencia de mi abuelo. Y puedo concurrir con mis tíos, por ejemplo, que son los otros hijos de mi abuelo. ¿Me entienden? La representación tiene lugar cuando hay premoriencia, o sea, muere mi padre antes que mi abuelo. Pero también cuando mi padre renunció a la herencia, entonces van por representación los hijos. O también cuando hay indignidad del ascendiente. Otra característica. Estamos en el orden sucesorio de los descendientes. Si concurren descendientes por representación, la sucesión se va a dividir por estirpes como si concurriera el representado. Ahora después les voy a explicar bien qué es esto de las estirpes. A ver, por ejemplo, el señor Pérez murió y dejó, y tenía 2 hijos. Antes que él muriera, murió su hijo. Y el hijo tenía 2 hijos. O sea que el señor Pérez, cuando se murió, tenía una sola hija, que se llamaba Elena, que es un caso real, y tenía 2 nietos, hijos de su hijo fallecido. ¿Quiénes van a concurrir a la herencia, les parece a ustedes, del señor Pérez? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede explicarlo de vuelta, profe? Disculpe. El señor Pérez tenía 2 hijos. Un hijo se llamaba Mario y su hija se llamaba Elena. Mario murió en un accidente y quedó Elena. Mario tenía 2 hijos, que son los nietos del señor Pérez. Ahora, el señor Pérez murió. ¿Quiénes irán a la sucesión de Pérez, que tenía muchos bienes? Irá Elena y los hijos de Mario, que son 2, en representación. En representación del padre. Exactamente. Va Elena
y van los nietos en representación de Mario. Y en caso de tener cónyuge de su pareja, o sea, el cónyuge de su parte. En caso de tener. ¿En caso de qué? En caso de tener, de hubiese tenido un cónyuge, también va el cónyuge, o sea, los hijos y el cónyuge también van a la sucesión. Ah, pero acá no había cónyuge. Ok, ok. Acá no teníamos nada de eso. Acá tenemos a Elena y tenemos a los nietos que van por representación. ¿Saben cómo se hace la división en la sucesión? Por estirpes. ¿Escucharon hablar de esto? Por estirpe significa como si concurriera el representado. Por ejemplo, es como si Mario estuviera presente. Elena va a tomar el 50% y los dos nietos van a tomar el 50% restante. ¿Entienden? Ellos se van a dividir ese 50% entre los dos nietos, pero Elena se queda con su 50%. Eso se llama división por estirpe. Entonces, volvemos. El orden sucesorio de los descendientes lo repasamos. Los hijos del causante, en este caso sería Elena, lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Si hubiera estado Mario vivo, heredan Elena y Mario y por partes iguales 50% cada uno. Segundo, los demás descendientes, en este caso los hijos de Mario, que Mario murió, heredan al abuelo por derecho de representación. No hay límite de grados acá. Tercero, como dije recién, la representación va a tener lugar en caso de premoriencia, que es este supuesto. Mario murió premoriencia, murió antes que su papá, que es el causante ahora. Pero también en caso de renuncia o en caso de indignidad. En caso que hubiera sido declarado indigno, Mario. ¿Entienden? Estos son los tres supuestos. ¿Cuándo tiene lugar la representación? En caso de premoriencia, hijo fallecido antes. En caso de renuncia a la herencia, van sus descendientes. O en caso en que este hijo, por ejemplo Mario, si no hubiera muerto, hubiera sido declarado indigno. Vamos al cuarto, a la cuarta característica. Si concurren descendientes por representación, acá tenemos los dos hijos de Mario, la sucesión se va a dividir por estirpes, como si Mario estuviera presente, o sea, como si concurriera el representado. Y por último, hacemos una mención a la situación del adoptado y de los descendientes del adoptado, que tienen los mismos derechos hereditarios que tiene el hijo y los descendientes por naturaleza, y también los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida. ¿Quedó claro lo de los descendientes? Clarísimo, doctora. No van a tener mucho problema con esto, solamente que van a tener que estudiarlo y repasarlo para no confundirse. Pero se los dejé bien clarito ahí para que lo tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, cosa que con un ejemplo que ustedes se hagan, ármense un ejemplito. Cuando ustedes tengan un ejemplo, después lo usan para todos los casos. Y van a ver cómo este ejemplo de ustedes les va a servir para toda la materia hasta el final. Y cuando rindan, usen sus ejemplos, usen los ejemplos, porque para nosotros lo mejor de todo es ver que ustedes pueden aplicar estas normas a la vida real. No hay cosa más linda. Bueno, vamos al segundo orden sucesorio, al de los ascendientes. Muere el señor Pérez y acá tenemos entonces que ha dejado solamente a sus padres. La primera característica de este orden sucesorio de los ascendientes es que los ascendientes heredan cuando no hay descendientes. ¿Entienden? No hay descendientes,
primer grado, heredan los ascendientes, segundo grado. Y entre los ascendientes, heredan los más próximos en grado. Y van a dividir la herencia por partes iguales. Por ejemplo, van a heredar los padres del señor Pérez. Pero si el señor Pérez hubiera tenido aparte abuelos, esos no heredan. Primero, los más próximos en grado. Y el señor Pérez murió, no tenía hijos, heredan sus padres. ¿Cómo van a dividir la herencia? Por partes iguales. En el caso de la adopción también, los adoptantes se consideran ascendientes. Acuérdense ustedes que en la adopción simple, ya lo estudiaron a eso en familia, los adoptantes, que acá decimos que son ascendientes, no heredan los bienes que el adoptado recibió a título gratuito de la familia de origen, ¿no? Y viceversa. Bueno, y en los demás bienes, los adoptantes siempre, por supuesto, van a excluir a los padres de origen. Y ahora vamos al tercer orden sucesorio, que es el orden del cónyuge, y vamos a ver, entonces, las características. Primero, como dije recién y hace un ratito, el cónyuge supérstite o sobreviviente es un legitimario. ¿Qué quiere decir legitimario? Es titular de una porción legítima. ¿Qué es la porción legítima en el derecho sucesorio? Es una porción de la herencia que la ley les reserva a los legitimarios, de la que no pueden ser, en principio, privados. ¿Cuál es la porción legítima? Bueno, acá ya nos estamos adelantando un poco a ese otro tema que ustedes después van a estudiar, que es el tema de la legítima. La legítima del cónyuge supérstite es un medio de la herencia, ¿no? Lo dice el artículo 2445. Él tiene calidad de heredero. Van a ver ustedes en una de las unidades hablar de la investidura de la condición de heredero, de la calidad de heredero. Tiene investidura de pleno derecho. Dice la ley que no necesita que los jueces lo pongan en posesión de la herencia, porque él tiene esta investidura desde el momento de la muerte del causante, de pleno derecho. También los descendientes, también los ascendientes, que son los legitimarios, pero además de eso los llamamos herederos legítimos. ¿Con quién concurre el cónyuge? Recién lo vimos. Con los descendientes, ya les expliqué que concurre en los bienes propios del causante, como un hijo más, y con los ascendientes cuando no hay descendientes. Pero también les dije que excluye a los colaterales. O sea que el cónyuge excluye a los hermanos del causante, a los sobrinos, a los tíos. Otra característica, y la voy a repetir otra vez, es que concurre con los descendientes en los bienes propios con la misma parte que un hijo. No la confundan con los gananciales, porque los bienes gananciales, cuando concurre con los descendientes, no tiene ninguna parte en la división de los gananciales. O sea, nunca el cónyuge es heredero en la parte ganancial del cónyuge fallecido. Toma solamente su porción, que es el 50% como copartícipe en la comunidad de bienes, pero no coparticipa como heredero en la porción que pertenecía al causante ganancial. Esa es la herencia de los descendientes. Cuando concurre con los ascendientes, por ejemplo con los padres del causante, el cónyuge toma la mitad de la herencia. Hoy se los expliqué. Y si faltan los descendientes, por ejemplo, hace poco vimos el caso de un cónyuge que se casó, estuvo 3 años casado con un señor con una gran fortuna, no tenía hijos, no tenía padres, no tenía hermanos, no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía era un cónyuge, y el cónyuge hereda entonces la totalidad y excluye totalmente a los colaterales. Entonces, cuando faltan los descendientes, no hay hijos, cuando faltan los ascendientes,
No hay padres, abuelos ni bisabuelos. El cónyuge hereda totalmente y excluye a los colaterales. Y ahora vamos a ver el orden sucesorio de los colaterales. De los colaterales. Cuando nosotros no tenemos descendientes, ni ascendientes, y tampoco tenemos cónyuge, la ley llama a los parientes en la línea colateral hasta el 4º grado. Primero, ¿son legitimarios? No. La ley no les ha asignado una porción de la herencia llamada legítima. Tienen una vocación sucesoria que le podríamos llamar supletoria, porque ellos son llamados a recibir la herencia y su vocación hereditaria, digamos, que se activa, pero de manera supletoria. A falta de los otros, aparecen estos. ¿Cuál es el límite del llamamiento? La ley lo dice, 4º grado. Hablamos de los primos hermanos entre sí, hablamos del sobrino nieto, relación al tío abuelo y viceversa. Y son llamados por la ley. ¿Cuándo? Cuando faltan descendientes, ascendientes o cónyuge, siempre que no exista un heredero instituido. Y acá vuelvo sobre el ejemplo que les conté al principio de este señor que murió, que tenía hermanos que jamás se ocuparon de él y tampoco le prestaron ningún auxilio cuando estaba enfermo. Y él solo encontró a sus vecinos como personas que fueron como sus hermanos y sus únicos parientes. Voy a leer otra vez esta consigna número 3 para que ustedes se den cuenta del ejemplo que les digo. Dice que los colaterales son llamados a recibir la herencia, llamados por la ley, en base al parentesco, cuando faltan los descendientes. En aquel caso teníamos al señor que no tenía hijos. Cuando faltan los ascendientes, dijimos que no tenía padres. Cuando falta el cónyuge, dijimos que no se había casado. Siempre que no existe un heredero instituido. Este señor pensó que sus hermanos nunca habían ejercido verdaderamente una relación de afecto con él. Él no quería incluirlos en su testamento. Entonces hizo un testamento e instituyó herederos a sus amigos vecinos. Quiere decir que los colaterales, hermanos, quedaron completamente excluidos. Dice la ley, los parientes colaterales hasta el 4º grado son llamados por la ley cuando faltan descendientes, ascendientes o cónyuge, acá viene, siempre que no exista un heredero instituido en testamento. Profe, una consulta. ¿Sí? Por eso es que no es legítimo, porque se los puede sustituir. Los otros, en cambio, no se los puede sacarlo. A los otros no se les puede quitar la legítima. ¿Está bien? Porque tienen una acción, tienen acciones que la ley ha establecido, claro. La ley ha establecido acciones para la defensa y la protección de la legítima, de los ascendientes, de los descendientes y del cónyuge. Pero acá no son legitimarios. No es que no son legítimos, no son legitimarios. Perfecto. Y no integran el elenco, digamos, de herederos legítimos, como dice usted. ¿Sí? Los únicos herederos legítimos son ascendientes, descendientes, cónyuge. Estos serían los parientes, digamos, que tienen una vocación sucesoria o hereditaria supletoria. Cuando no están aquellos, la ley los llama a estos. El límite es hasta el 4º grado, hasta los primos hermanos, hasta el sobrino nieto. Pero puede ser que el causante, como dice usted, los haya excluido porque tiene derecho, justamente porque no tienen una legítima.
Entonces, puso en su lugar, instituyó a otro heredero. ¿Cómo se haría en este caso? Bueno, muere el causante. A ver, vamos a imaginar la situación. Vamos a imaginar la situación. ¿Cómo sería? La situación sería así. Muere el señor Pérez, pobre Pérez, lo tenemos muriendo desde hoy temprano. Muere el señor Pérez y resulta que sus hermanos dicen, oh, murió, vamos a buscar un abogado. ¿Para qué? Para iniciar la sucesión. Imagínense ustedes, miren, hubo un caso bastante conocido de un señor que tenía varios barcos. Había hecho una empresa de barcos pesqueros y nunca se había casado. Tenía unos hijos de crianza. Tenía hijos de crianza, pero tampoco los había adoptado. Y un día se quedó solo. No tenía padres porque ya estaba grande. Y le pasó esto. Le pasó esto de enfermarse, tuvo un cáncer muy complicado. Y los únicos que le dieron auxilio fueron sus vecinos. Sus vecinos lo llevaron hasta la casa, se quedaban con él a cuidarlo. Eran como verdaderamente su familia. Y como él sabía que todo este tema de su salud tenía un tiempo, entonces él hizo un testamento. Y excluyó totalmente a los hermanos. No dijo nada, pero dejó todo, absolutamente todo, instituyendo herederos a sus amigos. Para él eran como sus hermanos. Los hermanos se presentaron con su abogado a iniciar la sucesión, porque había mucho dinero ahí. Y los vecinos se presentaron con su testamento. Unos iniciaron la sucesión ab intestato, de la que estamos hablando ahora, porque no sabían que había un testamento. Y los vecinos buscaron su abogado e iniciaron lo que se llama una sucesión testamentaria. Dijeron, señor juez, acá tenemos el testamento. El testamento es un testamento por escritura pública o por acto público, ya lo vamos a estudiar otro poquito. Y entonces está en la escribanía, traemos la copia. Y ellos no podían, entonces por supuesto plantearon la nulidad del testamento, plantearon que el causante, pidieron la nulidad porque dicen que estaba mal de la cabeza. De todo hicieron, de todo, y no dio nada resultado. Realmente la intención de él había sido excluir a sus hermanos, pero sí iniciaron la sucesión ab intestato pensando que tenían derecho por el solo hecho de que la ley llama para heredar en base al parentesco. Acá no había ascendientes, no había descendientes, bueno, llama a los parientes colaterales hasta el 4º grado. ¿Me entienden? Es muy interesante el derecho sucesorio. Y acuérdense que cuando se reciban, lo primero que van a tener es una sucesión y les va a ir divino, porque yo estoy segura que a ustedes les va a encantar. Bueno, a ver. Bueno, acá puse otras características que ustedes las van a ir entendiendo después, a medida que vayan estudiando lo que es esta investidura de la condición de heredero. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Los colaterales que son llamados en el mismo grado heredan por partes iguales. La herencia acá se divide por cabeza. No puede haber diferencias entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos... aquí les puse el ejemplo de Guillermo. El señor Pérez, le puse Guillermo. Es soltero, no tiene descendientes ni ascendientes, tiene 2 hermanos con los que no tiene contacto. Bueno, ahí les puse que en su testamento los instituyó herederos a ambos y ellos excluyeron a sus hermanos colaterales. Bueno, y ahora vamos a ver la sucesión en la adopción. Vamos a verla con un ejemplo. Luis y Elsa adoptaron a Julia. Cuando Julia cumplió 25 años, por supuesto viviendo con sus papás adoptivos, murió el adoptante, Luis. ¿Cómo hereda Julia? ¿Hereda Julia a Luis? Sí. Julia es heredera de Luis, que es su padre adoptivo.
Julia ya tiene 25 años, se casó, tiene 2 hijos. Entonces Julia y sus descendientes tienen los mismos derechos que el hijo y sus descendientes por naturaleza o mediante técnicas de reproducción humana asistida. Aquí Julia vive, pero vamos a imaginar que Julia hubiera fallecido, sus 2 hijos van por representación, ¿no es cierto? En la adopción saben ustedes que el Código Civil consagra un régimen especial, porque el adoptado puede heredar a los padres adoptivos, pero también puede heredar a los padres biológicos. ¿Qué pasaría si muriera Julia? Como dije hoy, si muriera Julia, los padres adoptivos son herederos porque los adoptantes son considerados ascendientes. Vamos a imaginar que si muriera Julia y vivieran sus papás adoptivos, ellos serían los herederos, igual que los ascendientes que hemos estudiado hoy. En la sucesión de los descendientes adoptivos simples, los adoptantes no pueden heredar los bienes que el adoptado recibió a título gratuito de la familia de origen, eso lo estudiamos en familia, y tampoco la familia de origen va a heredar los bienes que el adoptado recibió de su familia adoptiva. Bueno, yo creo que estamos más o menos con todo. Si tienen alguna dificultad con el tema de representación, me lo dicen y la semana que viene lo charlamos un poquito. Voy a ver qué voy a hacer la semana que viene, porque si no puedo resolver el asunto del Power, voy a ir a clase y nos vamos a ver en forma presencial, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes participen de la clase y que tengan acceso al Power. Y la verdad es que a mí me hace sentir una gran fracasada. Por eso, si no lo puedo resolver en la semana, les voy a avisar y nos vamos a ver en clase. Igual lo explicó muy bien, profe. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Excelente. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. En todas las clases vamos a tratar de repasar estos conceptos básicos que vimos al principio, para volver otra vez a hacer esta deducción y a su vez inducción hasta que lleguemos al tema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona muere? La herencia entra en estado de indivisión y ahí empezamos a hablar, porque si no entendemos lo básico que pasa desde que se muere una persona, les va a costar un poquito, ¿eh? Porque sucesiones es interesante, pero tiene 3 o 4 o 5 conceptos básicos de los que uno debe disparar para poder desarrollar el tema, ¿eh? Bueno, mis queridos, hasta la semana que viene. Prometo que toda la semana me voy a poner, porque esto no me va a pasar otra vez, ¿eh? No los voy a dejar más sin Power. Ya mismo le mando a Clarita para subir al campus, así que ya esta misma noche lo tienen allá, ¿sí? Muchas gracias. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dime. Usted dijo que en este caso que dio que el hombre hizo un testamento para dejar a sus hermanos colaterales afuera de su herencia. Sí, afuera. ¿Con los ascendientes y los descendientes eso no podría pasar? Mire, ¿No puedo hacer un testamento para dejarlos afuera? una cosa es lo que se puede, otra cosa es lo que se debe, ¿sí? No se debe, pero siempre se puede. Tengo una madre que no la quiero, que me dejó, que me abandonó, no quiero que me herede, ¡bum! Se hace un testamento, muchas veces se hacen esas cosas. Se deja en el testamento afuera a los hijos, se hace diferencia entre unos y otros, muchas cosas se hacen con los testamentos, violando las leyes. Pero el deber ser es lo que la ley dice, ¿eh? No se debe. Ahora, si uno dice, ¿se puede? Y bueno, se puede cualquier cosa. Cuando uno quiere violar la ley, no necesita ningún abogado. Hace lo que quiere. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un hijo cuando ve que en el testamento su padre lo ha dejado fuera de toda la herencia? Entonces, hay una unidad que ustedes tienen, una unidad completa, que tiene que ver con las acciones de protección de la legítima. Y vamos a ver en cada caso qué puede hacer y qué juicio puede hacer para que la legítima se pueda, para el amparo de su porción legítima, de la que no puede ser privada, ¿eh?
Eso en principio. Pero miren, se puede hacer esto, pero otras personas hacen otras cosas. Por ejemplo, donan sus bienes para dejar al hijo afuera. También hay posibilidades de accionar por reducción de la donación. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Vean ustedes en la herencia de Maradona, les estaban pidiendo a las hijas colacionar los bienes que habían recibido en vida de Diego Maradona. ¿Se acuerdan? Que en la televisión se hablaba todo el tiempo, porque es la colación y la colación. Yo digo, tienen que explicar lo que es la colación para que uno entienda de qué se trata. Eran bienes que Maradona había entregado y había donado y había regalado a sus hijas en vida, porque justamente hay que hacer, hay que ver en el acervo sucesorio todo, lo que hay y lo que salió por donación o por anticipo de herencia a los hijos antes del fallecimiento en vida del causante. ¿Por qué? Porque esos valores de los bienes que recibieron, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Sus hijas, que yo creo que entre estos herederos se debe compensar con otras cosas, a lo mejor no hay necesidad de colacionar, porque ellos deben decir, bueno, si recibiste tal cosa, arreglamos, se puede negociar eso, como no. El valor de lo que se recibió se computa después en la partición en la hijuela como si ya, como si fuera un bien recibido. ¿Me entienden? Esta es la idea. Vamos a estudiar también acciones de colación. Es muy interesante todo esto. Así que, bueno, creo que nos esperan unas lindas clases y a nosotros los docentes de esta cátedra nos encanta el derecho sucesorio. Así que ustedes lo van a disfrutar también, estoy segura. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora, hasta luego. Empiecen a estudiar desde ahora, a leer, a leer, a leer, a leer, todo lo que puedan. Y la semana que viene, cuando nos encontremos, si tiene alguna duda de algo, volvemos a repasar, para que no le falte nada. ¿De acuerdo? Gracias, ¿Quedamos doctora. así? Bueno, hasta la semana próxima. Chao. No te olvides de estudiar, ¿eh? Un montón. Iván Pizarro. Gracias, doctora. Nos veremos. Quiero verte en el examen de familia libre, ¿sí? No, sí me voy a presentar. Y rendir sucesiones también, ¿sí? Ok, Te va a perfecto. encantar. La voy a seguir cursando hasta que... Bien, 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 me gusta, me gusta. Muchas Eso. gracias. Hasta luego. Hasta luego.